Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en la versión de podcast de Spotify, de iVoox y también en la plataforma de Apple Podcast. Por otro lado, también tenemos la página de Facebook de Conversaciones Emocionales y también una newsletter a la cual enviamos mensualmente un mensaje a todos nuestros suscriptores para que podáis estar enterados de las últimas novedades sobre publicaciones que hacemos o realización de algunos eventos y cursos. Además, si os suscribís a la newsletter, que para hacerlo tenéis un enlace en la descripción de este capítulo y allí simplemente tenéis que poner vuestro nombre y tu correo electrónico, pues como bienvenida os enviaremos una herramienta que nos encanta, que enseñamos en los talleres y workshops que hacemos, que es la matriz emocional, una herramienta para evitar o para reducir lo máximo posible este autosabotaje mental y caos emocional que tenemos muchas veces por esa dificultad a la hora de gestionar las emociones. Así que como bienvenida os vamos a enviar este vídeo en el cual explicamos cómo funciona esta herramienta y también ponemos algún ejemplo sobre cómo usarla. Bien, pues en unos segundos empezamos. Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Bueno, pues llega el momento de presentar el capítulo de hoy y hoy vamos a hablar de un tema sensible, un tema que nos afecta a todos, seguramente alguna vez ya nos ha ocurrido, seguramente más de una vez, de dos, de tres, de cuatro, y es que es una situación, en este caso, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, es una situación genérica en este sentido, y es cómo gestionar nuestras emociones cuando alguien en quien nosotros confiamos, que tenemos una cierta relación de confianza, nos miente, ¿no? Nos dice una mentira, una sucia mentira, y eso nos genera, evidentemente, un torbellino de emociones que podemos hablar de una rabia, ¿no? Porque nos sentimos traicionados. Podemos hablar también de una frustración o decepción, ¿no? Con esa persona. Yo pensaba que no me engañarías, que no me mentirías, que no me dirías una mentira. Podemos sentir tristeza, siento triste, la gente me engaña, incluso miedo, no se puede confiar en nadie, ¿no? Incluso aquellos amigos te traicionan, ¿no? Entonces hay muchas emociones ahí que juegan un papel en este tipo de situaciones. Y bueno, pues vamos a empezar vamos a empezar con la rabia, ¿no? Que siempre es la más rápida, ¿no? Es aquella que es la primera emoción que cruza la meta, ¿no? Sería el Usain Bolt de las emociones, sería la rabia. Y entonces, pues me gustaría empezar con Mercè, que es la rabióloga oficial del equipo. ¿Verdad, Mercè? Sí. Y la idea es un poco, pues bueno, explorar eso, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien que confías te miente? Luego aquí podríamos entrar también en qué tipo de mentira es, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, no te he dicho que iba a ir a un sitio porque me daba pereza o porque no quería darte explicaciones y he ido a otro, o te he engañado con, no sé, ¿no? He engañado, cuando has engañado a tu pareja con otra persona, ¿no? Imagínate, claro. Entonces, fíjate que las mentiras es un campo muy extenso. Vamos a poner la mentira media, ¿no? No vamos a irnos ni a la cosa muy sencilla ni a lo más extremo, pero cuando tú sientes que te han mentido, ¿no? Entonces, pues bueno, Mercè, cuando quieras, empezamos en este caso con la emoción de la rabia. Bueno, un tema muy interesante y aparte ahora cuando ibas citando, ibas haciendo comentarios, ¿no? Iba pensando, es que claro, es tan complejo que es una mentira. El otro día alguien preguntaba en Facebook sobre las preguntas piadosas, ¿no? Yo creo que no hay mucha piedad en la mentira normalmente. Lo que pasa que, fijaos, cuando te mienten te sientes muy traicionado, ¿no? La traición genera muchísima rabia. ¿Qué pasa?
que muchas veces, como estás en ese secuestro emocional del que hemos hablado muchas veces, la otra persona intenta explicarte por qué te ha mentido y no sabes si la explicación, evidentemente no está bien mentir, ¿no? Claro. Pero bueno, hay veces en las que a lo mejor el otro siente que no le hemos dejado otra posibilidad, que eso a veces también pasa, ¿no? Es decir, a ver cuál ha sido nuestro comportamiento, sin justificar la mentira, ¿eh? Pero, Ujú. pero a ver, también es muy importante el contexto. Pero bueno, vamos un poco a la rabia, ¿no? Lo que nos pasa Sí. con la rabia, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, es que con estas emociones tan viscerales, Ujú. es como que el cuerpo toma el control, ¿no? Bueno, Exacto. de hecho, en las emociones el cuerpo toma el control, pero en la de la rabia te das mucha cuenta, ¿no? De que está Tienes un tomando el turbo, ¿no? control. Tienes un... Sí, Tiene ahí tienes un... un turbo, ¿no? Es como, Sí. el otro día escuchaba a alguien hablar y hablaba de este tema y decía, bueno, es como si el hígado tomara el control de la situación, ¿no? Hay otras emociones en las que parece que es el corazón, ¿no? Pero en Ujú. este caso, en la rabia, en lugar de ver a la persona, es un hígado actuando, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa? Que, que conviene conocer también nuestra reactividad y darnos la posibilidad de observar, porque hay veces que nos mienten y es evidente que ahí hay que hacer un trabajo interior y un trabajo exterior, hablar con esa persona. Pero bueno, depende cómo nos lo tomemos, el trabajo exterior ya queda anulado porque la cosa ya se rompe, se rasga y ya no Ujú. sirve para nada. Ujú. Entonces, siempre estamos hablando de la observación y de ser conscientes que cuando sientes esa rabia y sobre todo si eres una persona muy reactiva y visceral, el cuerpo toma el control, entras en piloto automático y a partir de ahí, pues ya esa cosa no eres tú, ¿no? Es aquello de Mariano te pierdes, ¿no? Aquello que salía que te pierdes, ¿no? Y bueno, a ver, esto está tan claro que está tipificado en el Código Penal como enajenación mental. O sea que, Ujú. Sí, sí, sí. o sea, cuando a la gente cuando le hablas de esto, se te queda mirando como no es imposible, no puede ser. Bueno, pues oye, es un atenuante muy importante en casos muy graves Ujú. de sucesos muy graves, ¿no? Por tanto, realmente es un estado físico que está ahí. Y es importante observarse y sobre todo, fijaos lo que se hace mucho. En esta situación sientes esa gran amiga nuestra, que es la culpa, ¿no? Ujú. Ujú. Que es como, te sientes muy culpable y al mismo tiempo culpas muchísimo al otro y es como si fueras tirando la Claro. pelota, ¿no? Bueno, Por sería tanto, es, culpable de tu reacción, ¿no? O sea, en el caso de que, claro, ¿no? De que generes un conflicto sí, con esa persona, eres un mi, mentiroso porque tú, claro, claro. mira lo que me has hecho hacer, ¿no? Que es la famosa frase esa Mm. de que es Chantaje muy... emocional, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, Ujú. yo creo que lo que tenemos que hacer es mmm, darnos un tiempo, esperar, ¿no? Con la rabia siempre, observarla, respirar profundamente para desconectar, porque estaría muy bien explorar esa mentira. Es decir, ya que la mentira está ahí y nos duele y muy mal, ¿no? Y fatal, os tengo que decir que a mí es una de las cosas que más me molesta y que menos soporto. Mm, yo soy una persona a la que se le da muy mal mentir, no sé hacerlo, o sea, siempre lo cuento cuando me hacen un regalo, por dentro estoy diciendo que me guste, que me guste, que me guste, porque no sé hacer el papelón, ¿no? Y no, me cuesta mucho, igual por esa visceralidad, ¿no? Es que a las personas viscerales les cuesta mucho mentir porque cuando llega la frase, pero es muy mono, ya se han cagado en todo antes, digamos, perdón. Entonces Bueno, es ya como han una puesto mucha naturalidad, cara. ¿no? Es Sí, como más sí, natural, ¿no? sí, es más natural, ni mejor ni peor, más natural. Entonces, démonos una oportunidad de, para un momento, respirar, darnos cuenta que sentimos rabia y no pasa nada porque nos sentimos traicionados, nos sentimos frustrados y, y, y dar la oportunidad a que esa mentira nos cuente algo de nosotros mismos, ¿no? De igual nos está pasando porque, bueno, pues como no confiamos lo suficiente, ¿no? A veces cuando no confías, no digo que sea responsabilidad nuestra, ¿eh? Pero cuando no confías en otro, el otro, bueno, pues hace este comportamiento, ¿no? Sin que eso sea un eximente, ¿eh? Sin que tengamos que dejar que mienta o que esté en nuestra vida si miente. Por tanto, para darle una oportunidad a que esa mentira
no sea masa fecal, sino adobe, digamos, ¿no? Para que sirva de algo, O sea, que no ¿no? caiga en saco roto, ¿no? No caiga Y en que esa saco roto, mentira la sí, podamos usar como usar, herramienta de aprendizaje o incluso como notificación de que hay algo por revisar, ¿no? Como decíamos con las creencias, ¿no? sí, claro. Pues demos una oportunidad, observemos aquello que decimos siempre, nos paramos a respirar y a partir de ahí, bueno, pues estaría muy bien. Este es uno de esos casos en los que escribir, y siempre lo estamos diciendo, nos permite mucho soltar la rabia, ¿no? Y escribir y decir lo que nos salga, no pasa nada, como no lo va a leer nadie, ¿no? Y darnos cuenta de todo lo que sentimos, porque muchas veces, fijaos una cosa, de algo que me he dado cuenta, muchas veces no es tanto yo ya analizar la situación, sino a veces la vida, y no, me cuesta mucho explicar esto, ¿no? Pero te lleva ante situaciones para que sientas cosas que a lo mejor no tienen que ver con eso que pasa, pero sí que están en tu vida y las puedes aplicar a otra cosa, ¿no? Es Ujú. decir, yo, por ejemplo, ya siempre lo he contado, ya sabéis que soy muy de ira, muy de rabia, muy de impotencia, injusticia. Por ejemplo, durante la cuarentena, ¿no? Pues bueno, me di cuenta que tenía mucha reactividad y que me enfadaba también, metida en casa con gente, pues a todos nos ha pasado un poco, ¿no? Y hay veces que dices, ostras, ¿esto quiere decir que mi relación esté bien o esté mal? Bueno, a veces no tiene por qué ser la relación, a veces lo que te está pasando es sencillamente para que saques esa rabia y te des cuenta de que está ahí, ¿no? Y la Ujú. otra persona, pues mira, sencillamente pasaba por allí y la cagó o metió la pata, ¿no? Y luego puedes analizar eso, ¿no? Te ha Pero hay tocado. veces que, sí, es como la gota que rebosa el vaso, ¿no? Hay veces Sí, sí. que en lo que está pasando hay un mensaje en sí mismo, pero hay otras veces que es sencillamente para permitirte liberar y darte cuenta de que estás a la que salta, ¿no? Por tanto, Ujú. demos una oportunidad, usemos la mentira como, o sea, la caquita que sea adobe, ¿no? Se llama adobe, ¿verdad? ¿Sí? Lo Eh, que pones en las plantas para que crezcan. yo abono, ¿no? Sí, también, ¿no? O Bueno, yo sea, le llamo abono abono, es... pero bueno, Vale, seguro no que sé, yo es que cada... no sé. ¿Sabéis? O sea, que eso sirva para algo, ¿no? Es un poco lo que nos permite cambiar y Ujú. darnos cuenta de que al final nadie saca de ti nada que no estuviera dentro. Interesante. Es como un espejo, ¿no? Los otros te hacen Sí, de espejo incluso cuando te mienten, ¿no? sí, sí, sí. Cosa que no quiere decir ni que tengas que quedarte con esa persona, ni sobarte con ella, ni mantenerla en tu vida, ni no decirle que basta Ujú. ya, ni analizar la situación, ¿no? Pero bueno, aparte es que una mentira es algo que es como directo en la línea de flotación, es como un menosprecio, ¿no? En realidad. Se puede Ah, interpretar así. se puede interpretar como un menosprecio, se puede interpretar como no me importas, es una traición en cierta forma, ¿no? Y la traición es muy dura, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, un caso que ya es barra humillaciones, cuando una persona te miente y tú no lo sabes, la situación dura en el tiempo, pero hay personas alrededor que sí que lo saben, que te están mintiendo, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, cuando lo sabes ya, aquello es imparable, ¿no? En Aquello es este una caso bomba, ¿no? es una bomba, por tanto es muy Claro. importante parar y tomar el control y no permitir que el cuerpo tome el control por sí mismo, ¿no? Claro, deberíamos de, siempre hablamos cuando hacemos los talleres, intentamos no limitar esa emoción, no, pero sí que estaría bien intentar reducir un poco la intensidad, Sí. porque si no, seguramente vamos a ir a hablar con esa persona desde la rabia y desde la rabia no vamos a encontrar una solución, ni tampoco vamos a saber el por qué nos ha mentido esa persona. ¿Por qué? No, Porque la persona va a reaccionar de forma defensiva ante ese ataque tuyo, ¿no? sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que sí, que alguna vez, ¿sabéis cuando yo te decía? A veces no es lo que te hace la otra persona porque te puede estar mintiendo un compañero de trabajo con el que no has trabajado nunca y Sí, tampoco sí, tienes sí. relación, ¿no? Mm. Y aquello lo que sirve es como para destapar la olla a presión que llevas Ujú, dentro y darte cuenta que llevas una olla a presión, ujú. ¿no? Y, y- y claro, esa es la parte importante, que te ha permitido sacar todo eso que llevas Claro. dentro. Totalmente de acuerdo, Merced. Entonces, ¿qué métodos o de qué manera podríamos
reducir esa intensidad o ganar un poco de tiempo antes de hablar esa persona para que la rabia cumpla su función, pero no nos juegue una mala pasada y sea incluso perjudicial, ¿no? A veces, fijaos una cosa, siguiendo con esto que decías, a veces la rabia está ahí porque es la única forma en que le vas a decir vete a la M. ¿Me explico? O sea, a lo mejor cumple esa función, ¿eh? Yo no descartemos nada. Puede ser, O sea, hay personas que nunca dirán basta si no les coge el sirocoloco, ¿no? Y hasta que no, o sea, es que ha necesitado que pase esto para decirlo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que claro, ese momento de rabia no pasa en balde y ahí entraríamos en todas las relaciones, en todas las, reacciones fisiológicas del cuerpo que si son continuas ya sabemos que acaba estropeándolo, ¿no? Pero mientras no haga daño y puedas respirar un poco hondo, que yo creo que lo primero sería el botiquín de la respiración, ¿no? Sí. Tampoco pasa nada por decir, pues mira, hasta aquí, cariño, ¿sabes? Aquí ya está. Y lo que pasa que luego las decisiones estaría muy bien tomarlas desde la calma, ¿no? Y la paz interior, ¿no? Exacto, claro. Sí. Sí, porque si no luego... pero no está mal. O sea, tampoco está mal, porque hay veces que hay personas que no dicen basta hasta que no se encuentran en una situación así, ¿no? Y también es poderoso eso, ¿eh? A lo mejor la vida te está poniendo esto para que te des cuenta de que, hombre, de que tienes que activarte y tomar decisiones y bueno, si no la tomarías, a veces la rabia, fijaos, en este caso creo, ¿qué les pasa a las personas que tienen ira o rabia habitualmente, ¿no? Que la gente les dice, ay, hiciste eso y no te daba miedo, y dices, sí, después, inmediatamente después de hacerlo pensé, oh, me metí en un berenjenal, ¿no? Que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Aquello que viene alguien que mide 2 metros y 1,5 metros de ancho y te dice, ¿a quién le toca? Y sales tú ahí enanito y dices, a mí, ¿no? Y luego dices, igual tendría que haber calculado un tema de volumetría, ¿no? Antes de... Pero te puede, ¿no? Te puede. Claro, en ese caso, pues igual no. Pero yo diría que la rabia a veces es un antimiedo, ¿no? Y te lleva a hacer cosas que no las harías si no tuvieras esa rabia, ¿no? Por tanto, también no, está muy bien usarla. Y tampoco pasa nada, nos podemos equivocar, ¿no? Mientras seamos conscientes luego y hagamos el ejercicio y nos demos cuenta de que respirando, pues puedes cogerla y usarla, pues es fantástico. Maravillosa la rabia. Tiene su función, evidentemente. Claro, sí, seguramente el problema es cuando vives en ella, porque, ¿no? Si está ahí, es porque tiene una función y debe estar de momento hasta que te des cuenta de cómo usarla y trascenderla, ¿no? Correcto, totalmente. Sí, porque claro, el único tema es cuando eres una persona que realmente vive siempre en la rabia o que siempre reacciona de forma rabiosa, entonces claro, eso genera una serie de reacciones en los demás que muchas veces lo que hacen es perpetuar esa rabia, ¿no? Porque yo me estoy imaginando una persona que se enfada mucho e insulta incluso a las personas o incluso se pone un poco violenta. Cuando le mienten, entonces, claro, la gente al final va con miedo, ¿no? No vaya a ser que esa persona se piense que le he mentido, ¿no? Incluso, ¿no? Se vuelven personas que no saben muy bien cómo actuar con esa persona porque si por lo que sea tiene esa persona la sensación de que le he mentido, me va a destrozar, ¿no? En ese sentido. Claro, hay veces que, y no estoy justificando, pero hay personas que son tan violentas, tan agresivas, están tan en esa ira y en esa rabia, que la gente les miente porque teme su reacción. Claro. Y entonces es como... Es contraproducente. Claro, es como, bueno, como ese profe que siempre se enfada mucho y te pone una mala nota enseguida, que al final le acabas diciendo es que mi perro se comió los deberes, ¿no? Porque no los hiciste o no los sabías hacer y te inventas un montón de cosas para no ir y decir, mira, no los he hecho porque temes pues la reacción colérica que pueda tener esa persona, ¿no? La humillación delante de la clase. Sí. Claro, por ejemplo, lo típico de toda la vida de no le voy a decir a mi padre o a mi madre esto, ¿no? Pero no porque quieras mentirle, si realmente lo que quieres es ir allí y decirle, mira, es que esto no me gusta, ¿no? O no me va bien, ¿no? Y acabas mintiendo y generando una historia, ¿no? Que a veces incluso te afecta físicamente. Así es, sí, la sentimos en el mismo cuerpo. Bueno, pues hemos tocado el tema de la rabia
Podemos alargar un poquito y contar alguna cosa más, pero me gustaría también ya introducir otra emoción, que en este caso es la frustración o incluso la decepción cuando nos han mentido, ¿no? Entonces, Juan Pedro, me gustaría escuchar también tu punto de vista, ¿no?, sobre estas emociones y qué sucede cuando alguien nos miente, ¿no? Nos miente como un bellaco, como se suele decir, cuando alguien nos miente y nos duele porque es una persona en la que confiábamos o confiamos. Bueno, pues yo me gustaría no, entrar a hablar de esto sin profundizar en las situaciones, porque claro, situaciones puede haber miles. Ujú. Entonces me gustaría hablar un poco más de la persona, ¿no? Del comportamiento o de el interior que puede llevar a eso, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que la frustración se produce primero porque yo no me esperaba esto, ¿no? Ujú. O yo tenía unas expectativas que no eran estas, ¿no? Que yo pensaba que no me iba a mentir esta persona. Y luego viene la rabia, ¿no? Porque se considera una injusticia y entonces, bueno, pues la rabia viene a darnos esa energía, ¿no? Para tratar de arreglar el entuerto, ¿no? O de informar. A mí me gusta utilizar el enfado de manera informativa, para informar a la otra persona que no me ha gustado eso, pero claro, cuando se dispara, como decís, pues entonces el enfado ya no es informativo, ya puede pegar fuego ahí Claro. a todo su alrededor. Yo diría, sin profundizar ya más el tema de la rabia, sino en el tema de la mentira, si estás rodeado de gente que te miente, o de una persona que te miente constantemente, pregúntate qué pasa en ti. Porque, como decíais al final, ¿no? Mercé y tú, Ujú. sea, si te mienten por miedo a tu reacción, Claro. pues tendrás que revisarte esto, a ver si es que, claro, no te gusta que te digan o que discrepen de lo que tú opinas o de lo que tú ordenas o de lo que Ujú. tú dices, Ujú. porque claro, esto se puede dar tanto en el ámbito laboral como en el personal, ¿no? Así es. Entonces, bueno, si estás rodeado de gente que miente, pues a lo mejor es que tus reacciones no son muy flexibles, ¿no? No eres muy comprensivo, compasivo Ujú. con lo que los demás piensan, los demás les gusta, los demás quieren, y tiene que ser lo que tú digas. Si tú te aferras a un control, eres súper rígida, y no pasas ni una, como decimos, y cuando alguien dice que no quiere hacer o que no le gusta o que no prefiere otra cosa, le metes una bronca de miedo y lo castigas, ¿no? Pues sin Ujú. postre en casa, pues como me llevas la contraria, ahora no comes postre. O ahora te vas a dormir. Pero ¿esto qué es? O sea, revísate lo tuyo, ¿no? O sea, Claro. a ver, yo si fuera yo esta persona, o sea, lo normal es que me mintiesen. O sea, lo raro es que no te mientan. O sea, si tú actúas así, lo raro es que no te Claro. mientan. O sea, te Claro. mereces que te mientan. Y no te estoy echando la bronca. Es para que comprendamos que los comportamientos no, por lo menos para mí, salvo si no hay un trastorno, ¿no? O una Ujú. psicopatía, el comportamiento tiene un origen, como sabemos, emocional Claro. o Una causa. de creencias irracionales o de experiencias previas traumáticas. En este Sí. sentido, oye, si yo de pequeño, cuando he dicho la verdad, me han zurrado porque esa verdad no le gustaba a mis padres o a mis profesores, Claro. pues yo he aprendido a mentir. Entonces no se Exacto. me puede recriminar, ¿no? Por eso, en el Claro. sentido, o sea, a ver, no se puede justificar, Claro. no es justificable, pero es comprensible. Pero totalmente. Pero fíjate, Juan Pedro, que he aprendido a mentir porque yo no soy capaz de asumir o no quiero asumir la emoción de la bronca que me ha metido esa persona. Es decir, Mm, como yo no quiero asumir la mala sensación de que una persona me eche la bronca, aprendo a mentir, ¿no? claro, Entonces la claro, pregunta es, ¿por qué no asumes o por qué te mm, cuesta asumir las broncas de los demás? ¿No? Que ese sería pues claro, otro fíjate que punto. esto lo explicamos en los talleres, ¿no? Y workshops, como Sí. decías tú al principio, Ujú. porque cuando somos pequeños esto suele ocurrir en la infancia, en los primeros años de vida. Sí. Cuando somos pequeños no tenemos esa capacidad de raciocinio Ujú. de decir, claro, pues bueno, a ver, me siento mal, pero le voy a explicar a esta persona, a mi padre, mi madre, mi educador,
bueno, pues que no está bien, que hay que ser flexible, que hay que comprender a los demás, que no entiende porque no hay este razonamiento. Entonces yo lo que hago es que como me siento fatal, me autoculpo, me creo que yo soy el culpable, la causa del malestar de mis padres, Claro. y entonces aprendo una estrategia defensiva. De Y la evitación. estrategia defensiva de evitación, por ejemplo, podría ser mentir, pero podría ser otras, ¿eh? Podría ser desaparecer de escena, evitar el conflicto, o rebelarme y decir que sí y luego hacer otra cosa, y montar pollos, estrategias, ¿eh? Entonces tú aprendes esa estrategia en la infancia. Ahora bien, ¿qué Estrategias del ocurre? ego, ¿no? Sí, el del personaje, sí, de la personalidad, que así creamos la personalidad un poco, ¿no? Con esa interacción, ¿no? Entre nuestro temperamento, nuestros genes y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y lo que ocurre es que, claro, de mayores ya, cuando somos adultos, pues claro, esa estrategia está tan automatizada, tan arraigada en nuestra mente inconsciente, que sale sola, que es el modelo, digamos, el mapa mental que utilizamos para comportarnos. Cuando a lo mejor conscientemente ya hemos aprendido que no está bien mentir, por ejemplo. Y si nos preguntan conscientemente, decimos que no está bien mentir y que no nos gusta mentir. Sin embargo, mentimos. O sea, a nivel consciente sabemos que no está bien y decimos, no, yo no miento, miento nunca. Pero a nivel inconsciente mientes. Sí. Porque es tu modelo mental. Esto lo decía el psicólogo Chris Argyris, ya en el siglo pasado, decía, es como la teoría en uso, o sea, la teoría que usas realmente, que es tu modelo mental que usas, es inconsciente, pero el modelo consciente o la teoría que tú sostienes es que no mientes. Pero, sin embargo, es inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que reeducar el ego, hay que reescribir esas creencias inconscientes, precisamente porque pues ahora no pasa nada, porque si el otro te echa la bronca, pues sabes que el que tiene conflicto es el otro, que está mal, está sufriendo el otro. Pero claro, esto lo haces cuando haces un proceso de inteligencia emocional. Esto ya en primero ya lo explicamos, ¿no? Y luego ya cuando subimos de niveles, pues vamos a explicarlo todo en profundidad. Pero yo lo que quería aclarar también es que, cuidado, esto que estamos diciendo no es para aplicarlo el día que te ocurre, sino que esto es un entrenamiento que hay que hacer todos los días, para que cuando llegue ese día que te mienten y te ha parecido fatal, que puedas gestionarlo. Estés Porque preparado, preparada, ¿no? si no, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a ver al capítulo 100, ¿cuál es? ¿El 107? Pues a ver al capítulo 107 que decían que había que hacer cuando te mentían. Pues no te va a dar tiempo, es decir, la rabia es tan rápida que cuando vayas a encender el ordenador ya te has pasado la inteligencia emocional por el forro. Entonces tienes que entrenar. Y eso es lo que, por eso proponemos hacer los talleres y los workshops que hacemos, porque requiere un entrenamiento. Entonces en los capítulos explicamos esto desde la inteligencia emocional, pero desde una práctica constante. Claro. Entonces, yendo al tema de la decepción que tú decías, pues claro, si sufres decepción, ¿por qué es? Porque tenías unas expectativas. A lo mejor tienes que revisar tus expectativas porque eran muy altas. Es como decir, nunca me miente, esta persona nunca me va a mentir. Bueno, nunca sabemos que, por la matriz emocional, que es una creencia irracional, porque los nunca, los siempre, los todo y los nada es absolutizar la realidad. No es así, la realidad es flexible, multicolor, poliédrica, como quieras llamarlo. Entonces nunca es, pues bueno, yo creía que esta persona no me iba a mentir, pero a lo mejor una expectativa irracional. Entonces tienes que verlo. Y luego ya, según la situación, habrá que ver por qué o el para qué te ha mentido. Porque habrá que ver en qué situación, porque igual el otro estaba sufriendo también. Y te ha mentido por eso, porque yo qué sé, estaba atrapado, secuestrado emocionalmente también. Vete tú a saber, si es que no tenemos ni idea del otro. El problema es que nuestro ego, como cuando se pone chulo con las emociones, intenta adivinar todo lo que le pasa al otro y todo lo que es, no lo que le pasa, lo que es el otro. Claro. Es un sinvergüenza, es un mentiroso, es un no sé cuánto, es un no sé... Pero si es que no tienes ni idea, o sea, si ni siquiera conocemos lo nuestro, ¿cómo vas a conocer lo del otro? Por esto a mí me hace gracia estas personas que dicen, si yo a él lo conozco mejor que a él mismo, lo conozco yo a él. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser tanta arrogancia del ego si no te conoces ni a ti? O sea, si necesitamos varias vidas para conocernos, ¿cómo pretendes decir que conoces
perfectamente al otro. No. Si me ha mentido, yo sé por qué es, porque este tío, esta tía... Bueno... Para, silencio. Para el carro. Silencio. Hay que silenciar la mente. A mí me encanta esa frase. Silenciar la mente. Y su lamento. porque no es fácil, y por eso entrenamos inteligencia emocional. Pues hay muchas técnicas, ¿no? El yoga, que lo hemos dicho muchas veces, mindfulness, cualquier tipo de meditación. Silenciar la mente, que es el ego, la mente conectada al ego, ¿no? Que es ese personaje, ese aprendizaje en la infancia, todo lleno de conexiones neuronales que están llenas de habladurías, que parecen un patio de vecinos allí todos hablando a la vez. Eso es la mente, ese es el yo, ese es el ego. Entonces, claro, si tú dejas que el patio de vecinos aflore y te crees todo lo que dicen los vecinos que aparecen en tu cabeza, porque te crees que eso es verdad y eso es así y eso es cuántos y más, pues claro, la decepción puede ir a una tristeza profunda y entrar en depresión. Yo no me pensaba esto, esta persona, ¿qué lo iba a decir? Y te vienes abajo y te hundes. Entonces, a ver, yo no, volviendo a lo de siempre, no estamos justificando esto, ¿no? Igual tienes que poner límites, tendrás que comunicar que no te gusta que te mientan, que si va a ser una relación basada en la mentira, pues que entonces a lo mejor esto no tiene sentido. Pero eso es otra cosa, eso ya es el qué tienes que hacer en la relación. Gestión racional, ¿no? Claro. Pero primero yo creo que hay que trabajar el bienestar emocional. O sea, tú desde el malestar emocional lo único que vas a hacer es, pues eso, lo que dice Luis Emilio Oliver. Desde el mal sentir vas a mal pensar, vas a maldecir y mal hacer. y esto es así. El cuerpo entero, el sistema nervioso se alinea con la emoción y el pensamiento. Lo único que recuerdas es todo lo malo de esa persona que te hizo. Porque empiezas a acordarte de todo lo malo en aquella ocasión, recuerdo que también me engañó y sacas todos los trapos sucios, ¿no? Que solemos decir. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona así, te está mandando información alineada con la emoción. Claro. Entonces, bueno, pues como te metas en un bucle circular de infinito hacia abajo, pues vas a peor. Claro. Entonces es lo que se llama razonamiento defensivo, ¿no? Empieza a decir, no, claro, pero es que la culpa la tiene él, porque claro, él es el que ha hecho. Y digo, no, pero vamos a ver, que tú tienes ahí unas creencias que te están hundiendo, que luego tendrás que poner límites y todo eso. Pero primero, tu malestar emocional no es porque te ha mentido, sino es cómo interpretas la mentira. ¿Qué piensas acerca de la mentira? Porque si no toleras la mentira, pues te va a sentar como un tiro, la rabia, la decepción, ya no voy a poder volver a confiar nunca más en ti. Y que puede ser, que no tengas que volver a confiar, pero hacerlo rígido, llevarlo al extremo, al drama, a la tragicomedia, pues no. Bueno, tú haz lo que quieras. Todo lo que quieras, pero no te aporta nada demasiado bueno, ¿no? Claro, es mejor llegar a digerir esto, a sentir la emoción, como dice Mercé, escribir, hasta que te calmes y luego, bueno, pues explicar al otro qué es lo que tú piensas, qué quieres que cambie, qué quieres que mejore, llegar a un consenso, si es posible. Pero tratar de bien sentir, ¿no? Para bien pensar, bien decir y bien hacer. Exacto. Pues hay una cosa, Juan Pedro, que has dicho que, bueno, muchas cosas, pero una de ellas que me ha gustado mucho y es esa situación en la cual esa persona que ha recibido la mentira dice, no, porque yo ya sé tú cómo eres, o yo ya sé por qué este me ha mentido. Y es que, claro, nuestro cerebro hoy en día sabemos que rellena huecos, es decir, donde no tiene información, la complementa de una forma más o menos aleatoria. Hace asociaciones de cosas que pueden ser, te plantea ese pensamiento y el problema es que hay un momento en el cual tú compras esa idea. Y por eso luego la dices, ¿no? Porque te la has creído, la has comprado y has dicho, no, esta persona lo que pasa es que me tiene envidia, por eso me miente, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, eso es un problema porque si nos creemos esos pensamientos y no nos cuestionamos cada imagen mental o cada idea o pensamiento que surge en nuestra mente, pues entonces estaremos atrapados, obviamente, por las emociones y todos los conflictos alrededor, ¿no?
Sí, sí, además, exacto, tenemos un cerebro intérprete. Muy ¿No? bien. Me acordaba de un experimento que contaban, ¿no? Sabemos que el cerebro no tiene sensores de dolor y entonces te pueden hacer una intervención de cirugía, ¿no? Sin anestesia, ¿no? Puede estar la persona perfectamente despierta y le están estimulando el cerebro, ¿no? Y cuentan un experimento que estimulando ciertas áreas del cerebro, pues la persona que estaba ahí movió un brazo, ¿no? Levantó un brazo por el efecto al mover las áreas motoras, ¿no? Del cerebro. Y levantó el brazo y le preguntan, ¿por qué has movido el brazo? Y dijo, no, porque me quería rascar. Se O sea, inventó la el excusa, ¿no? cerebro, el cerebro siempre te busca una justificación, Sí, sí, aunque sí, sí. no tenga nada que ver con lo que ha ocurrido. No tiene nada que ver. Entonces, fíjate, Sí, hasta sí, ese sí. punto tenemos que, o si no somos conscientes de eso, pues créete todo lo que aparece en tu cabeza, pues vas a ir loco, loca. Bueno, eso es lo que tú decías, que es la ignorancia, ¿no? El creerte Claro, todos esos claro. pensamientos. Claro que las cosas son tal y como aparecen en tu mente. Porque puede que sí y puede que no, son opciones. Claro, claro, claro. Bueno, es que realmente todo esto, ¿no? Llegados a este punto del capítulo, te das cuenta que la mentira ya no es tan mentira. La mentira está hablando de ti. La mentira te puede servir como aprendizaje. La mentira te hace de espejo sobre lo que tú no te permites también. También te puede hablar de tu propia rigidez a nivel de creencias. Te puede hablar de que la mentira también nos dice cómo a veces reaccionamos como autómatas, como en piloto automático. Ocurren cosas, ya interpretamos que es una mentira, compramos esa idea, nos viene la idea de cómo es esta persona, se lo decimos, actuamos con rabia, generamos un conflicto y luego al final resulta que no tiene nada que ver con la realidad. Pero cuando ya la pelota se ha hecho muy grande y ya estamos en un gran conflicto, luego interviene otro aspecto que es el orgullo o el ego y ya no queremos volver atrás. Y pese a saber que igual pues nos hemos equivocado, como ya hemos tirado un poco ya hemos abierto el cajón de... bueno, pues de alguna forma sacado los trapos sucios, pues ya no queremos irnos para atrás y por lo tanto seguimos con eso, ¿no? Y muchos conflictos se mantienen por un tema de que el otro me ha mentido y yo... tiene razón, pero yo voy a decir que me ha mentido. No, no, pero tú me has mentido. Y entonces ya le pongo la etiqueta al otro para justificar todo tipo de acciones que hago yo y que no puedo asumir o que no quiero asumir. Yo hago acciones que pueden afectar a los demás y como no quiero asumir que los otros me echen la bronca, pues yo ataco y digo que tú aquel día me mentiste porque tal. Y imagínate que descubres que eso no es así. Pero tú sigues con eso. Es decir, tenemos una construcción mental, psicológica, de cosas que han pasado, recuerdos, que realmente lo que buscan es favorecernos, claro, evidentemente. Entonces, el problema es que hay un día, cuando vas trabajando, ¿no? Estas cosas en los talleres, ¿no? Inteligencia emocional, desarrollo personal, te das cuenta que todo esto es como un azucarillo. Y a la que le pones un poquito de café o le pones un poquito de agua, se deshace, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero claro, hay que ser muy valiente, muy consciente para deshacer todo este entramado. Porque al final te das cuenta que este entramado es como una jaula de oro, te está atrapando, no te deja ser tú mismo, no te deja tener relaciones distintas con los demás. Perpetúas cuántas personas están 30 años sin hablar con alguien porque aquella vez, porque es que tú siempre, o aquella mentira que tú me dijiste. Entonces, fijaros que al final todo esto, si no lo gestionamos bien o de una forma, o sea, con paz, que sientas paz, que te sientas con ese bienestar, tranquilo, con calma, pues nos genera mucho sufrimiento, ¿no? Y eso es lo que vamos, ¿no? Entonces, si tú te quedas con que el otro es un mentiroso y te ha atacado, no vas a crecer mucho, lo siento mucho. Evidentemente hay mentiras más grandes que otras. Y si nos vamos al extremo, ¿no? Vamos a poner el extremo, venga, ¿no? Que tu pareja te engaña con con otra persona. A ver, aquí la mentira, ¿cuál es? La mentira en este sentido es que, bueno, pues evidentemente no te lo quiero decir y tú puedes pensar distintas cosas, ¿no? Me lo ha hecho porque me quiere hacer daño. Me la ha hecho porque es una persona cobarde, que como no sabe cuál de las dos va a funcionar, juega a dos bandas. Vale. Lo hace porque es una persona que, imagínate que
pues ve que es una persona que tiene tan poca personalidad, que se deja llevar, es decir, o que realmente considera que la relación está tan mal que ya da igual, ¿no? Puede ser muchas cosas, pero al final, cuando tú descubres esa mentira, quizás te da a ti, fíjate, ¿no? Como te da la idea de que, bueno, pues yo no puedo seguir con esta persona. Y al final resulta que la vida tenía preparado para ti que dejases esa relación. Pero como tú no tenías las agallas para decir dejamos la relación, la situación se ha tenido que poner así de dura que la otra persona te engañe para que tú te des cuenta de que no tienes que seguir en esta relación. Fíjate, es un ejemplo, no justifico, por supuesto ahora, yo no justifico que nadie ponga los cuernos o engañe sentimentalmente a una persona, pero fijaros este ejemplo para que veamos hasta qué punto no tenemos ni idea de lo que la vida nos depara, de lo que la vida nos prepara, y que si nosotros miramos dentro y vemos realmente lo que tenemos lo que nos está diciendo la vida, o lo que nos hace, lo que estamos sintiendo, o las creencias que tenemos, o ponemos en cuestión los pensamientos, pues pasamos por la vida un poquito, pues bueno, como quien está pues mirando la tele, ¿sabes? O sea, con muy poca intervención, como de, ¿no? Como de soslayo, ¿no? Estamos ahí pasando como de puntillas por la vida y no le sacamos el fruto, ¿no? No disfrutamos la vida, no le sacamos el fruto, que es precisamente todos estos aprendizajes en base a estas situaciones, ¿no? Pues que vamos comentando en cada capítulo, ¿no? de conversaciones emocionales, ¿no? Entonces, fijaros, hemos hablado de muchas cosas, me gustaría también hablar del miedo, ¿no? Porque muchas veces cuando nos mienten, pues una emoción que sale es el miedo. No puedo confiar en nadie. Es que no puedo confiar en nadie. Ya no voy a poder confiar en nadie, ¿no? Especialmente cuando te engañan sobre, por ejemplo, primero, siguiendo el mismo ejemplo, una cuestión sentimental, es que ya no puedo confiar en los hombres, o ya no puedo confiar en las mujeres, ¿no? O ya no puedo confiar. Y eso, evidentemente, es un pensamiento que surge, pero no lo tienes que comprar. La idea es ver que eso pues, no tiene por qué ser así. ¿Por qué me van a tener que engañar todas las personas porque me hayan engañado una vez? ¿Por qué compro esa idea? ¿No? ¿Y cuál es el miedo real? Es el miedo de que, claro, no quiero sufrir, ¿no? Entonces, como no quiero sufrir, no quiero que me mientan, o no quiero ser humillado, lo decía muy bien Mercé, no quiero recibir esa humillación que luego me va a provocar rabia, como no voy a poder asumir mi propia emoción, pues mira, no voy a relacionarme con las personas, me voy a alejar, voy a ser mucho más distante de las personas, porque las personas mienten. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando una persona te diga algo? Que vas a dudar de esa persona siempre. Porque vas a decir, a ver cuándo me mienten. Vas a estar pendiente, si compras esa idea de que no se puede confiar en las personas, vas a estar siempre pendiente de a ver cuándo me mienten. Y así no se puede vivir, porque con esa sospecha, al final, buscarás cosas donde no las hay. Y esa persona que está contigo verá que desconfías y entonces se irá de tu vida. Porque nadie quiere estar con alguien que siempre está al acecho a ver si me mientes, a ver si no me mientes. Nadie quiere vivir con una persona que se siente juzgada permanentemente, amigos y amigas. Entonces, si no vemos esto, pues vivimos, pues bueno, pues en modo piloto, reactivo, totalmente reactivos a lo que pasa. Y fijaros que el miedo nos da esa información, nos da una pista de, muchachos, aquí hay algo que revisar. ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué no confío en la gente? Hoy en día se ha demostrado que en el cerebro las mismas partes que se activan cuando estamos confiando en una persona son las mismas que cuando tenemos miedo. Por lo tanto, o hay miedo o hay confianza. Entonces, si tú sientes miedo, pues no podrás confiar. Si tú no confías en las personas, vas a vivir con ese miedo siempre, con esa duda, y eso hará que, evidentemente, cuando surjan cosas que no están claras, tu cerebro, ¿qué va a interpretar? Pues que el otro te está engañando. ¿Qué hay que hacer? Hay que confiar siempre. Ya, pero es que entonces te engañarán. ¿Por qué? ¿Por qué crees que si tú confías en los demás te van a engañar? ¿Quién lo dice eso, no? Plantéatelo. No, es que una vez me engañaron. ¿Y por qué tiene que pasar siempre eso? ¿Y te engañaron por qué? ¿Sabes por qué? Bueno, porque yo ya sé cómo es esa persona. Ya hemos caído en la trampa, ¿no? Nuestro cerebro ya nos ha dado una idea porque fijaros que realmente
si revisamos nuestras creencias, somos mucho más estables emocionalmente y sobre todo llegamos a una sensación de más paz, ¿no? Porque las cosas ya no nos afectan tanto, ¿no? Pero para ello, pues evidentemente, pues hay que hacer un trabajo largo, extenso y largo porque dura toda la vida, extenso pues porque, pues más que extenso, profundo, ¿no? Es un trabajo profundo de mirar dentro de ti y dejar de culpar a los demás, dejar de, es que el otro me ha mentido, es que el otro me ha engañado. Eso no nos lleva a nada. Cuidado mucho con esa moral, ¿no? No, es que yo no miento nunca. Yo digo la verdad siempre y me siento superior, ¿no? A la gente que tiene que mentir porque esto, porque el otro. Mucho cuidado con esas superioridades de moral. Es que yo, ¿no? Luego hay gente que dice, yo digo la verdad aunque duela. Y entonces van ahí con el palo de la verdad dando palos a todo el mundo, ¿no? Que tampoco es eso. Que tampoco es eso. Se puede ser suave. No hace falta decir mentir. Yo creo que no se tiene que mentir. Pero no hace falta decir toda la verdad, ¿no? Porque a veces dices cosas que para ti son verdad, pero si sabes que le van a hacer daño al otro, pues hace falta, ¿no? Que hay gente que también atiza con el palo de la verdad y tampoco es eso, ¿no? Yo creo que además esas personas normalmente van con esa superioridad moral, ¿no? De que yo es que siempre digo la verdad, no sé qué. Pero claro, luego la gente, pues claro, la gente no quiere estar conmigo porque digo la verdad, no sé qué. Incluso hacen como se sienten orgullosos de esto, ¿no? Que yo no digo que esté bien ni que esté mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el equilibrio siempre encontramos un poco, pues esa ecuanimidad, ¿no? Que decíamos también el otro día en el último capítulo, y es importante encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces, chicos, seguimos, más emociones, podemos hablar también de la tristeza, ¿no? Cuando te han mentido y te aferras ahí, seguramente sería una emoción ya más tardía, y te quedas ahí en la tristeza, es que me han mentido y nadie, ¿no? Incluso en el victimismo podrías entrar, ¿no? O en depresión, incluso, ya si ya fuera algo más patológico. Es que no se puede confiar en nadie porque todo el mundo me miente, ¿no? Desde ese punto ya más triste, ¿no? Entonces, seguimos debatiendo. Mercé, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Bueno, muy interesante. Yo estaba pensando sobre esta última reflexión que has hecho a lo mejor no hace falta decir toda la verdad, si va a herir al otro. Claro, estoy de acuerdo, pero también depende, o sea, es decir, cuando tú dices la verdad depende de para qué, porque no se la voy a decir toda para no herirle, le estás tratando de inferior, animalico de Dios también. Es decir, no vaya a ser que esa superioridad moral que tenemos a veces cuando decimos yo se lo digo en crudo y que se aguante, sino que no hubiera comprado entradas para venir, ¿no? Que esa superioridad moral, porque a veces decimos la verdad para zasquear al mundo y soltar esa rabia acumulada que tenemos, ¿no? Como muy bien apuntabas. Bueno, que no sea que cuando no la decimos toda, porque el otro no la va a soportar, claro, él no la va a soportar, yo que soy superior, me doy cuenta y por eso le doy la versión Walt Disney de lo que ha pasado, ¿no? O sea, que no estemos haciendo lo mismo edulcoradamente, es decir, que realmente sea por amor al otro, ¿no? Que no sea para sentirnos superiores, porque podemos hacer exactamente lo mismo, actuar desde la superioridad haciendo una cosa y la contraria, ¿no? Por tanto, es muy importante revisar ese para qué, ¿no? Y luego, Mercé, fíjate que totalmente de acuerdo con lo que dices, pero es que además hay un tercer punto que es, ¿y qué es la verdad? Claro, es que luego es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor tú crees que te ha mentido. A mí me ha pasado a veces hablar con alguien y contarte su percepción de la situación y dices, bueno, es que tal como lo veía esa persona, que yo no estoy de acuerdo, es verdad que desde su visión había muchas menos posibilidades que desde la mía, o no había unas posibilidades que yo veía y ella ve otras que yo no veo, ¿no? Con lo que en realidad, ¿qué es la verdad? Yo siempre digo lo mismo. Justo ayer se lo decía a una amiga que me estaba contando, mira qué me pasa, y yo le decía, recuerda que el tontolaba de tu trabajo, cuando llega a su casa, lo encuentran maravilloso. ¿Y quién es, el tontolaba o el maravilloso? Es las dos cosas, depende de la percepción que tienes. Seguramente porque a ti te trata de una forma y a ellos de otra, o porque tú ya ves unas cosas y no ves otras, ¿no? Por tanto,
A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hitler tenía una relación sentimental. A mí no sé, lo digo con todo el cariño, no se me ocurre nadie menos deseable, ¿no? Pero tenía una relación sentimental. Por tanto, a partir de ahí ya manga ancha para todo, ¿no? Yo antes, ahora hablando del tema de la tristeza, yo creo que hay dos cosas muy importantes. El otro día escuchaba a alguien que decía que en el fondo muchas veces, en el fondo, aparte del miedo, hay una tristeza muy grande que nos molesta mucho soportar, porque la tristeza es... A mí, yo por ejemplo, soy una persona que a veces me pasa, pero muy raramente me siento triste, ¿no? Y llegué a pensar que es porque no es mi emoción más primaria, y es verdad, pero muchas veces es porque parece que estar triste es de débiles y como yo soy una tía de armas tomar, pues yo no me pongo triste y por lo mismo me enfado, ¿no? Pero en realidad hay que permitirse sentir esa tristeza, porque muchas veces el enfado, la ira, la rabia es como, bueno, como esa emoción social que tienes encima, porque claro, como tú eres un personaje y tú eres una mujer pura, guerrera, otra persona podría ser otra cosa, pues no te permites estar triste porque queda muy mal, ¿no? Y alerta con esto porque la tristeza también es muy interesante. Fijaos que antes cuando hablábamos de la emoción, que es esa, bueno, todo ese conjunto de reacciones fisiológicas interiores y exteriores ante un estímulo, ¿no? Que el estímulo, por cómo lo interpretamos, en el fondo te deja el cuerpo como, imaginaos, tú estás ahí y tu cuerpo es como un coche, ¿no? Entonces te viene la emoción y vas a coger el coche, ¿no? Claro, puedes, bueno, pues puedes coger y atropellar a alguien de la furia, puedes ir conduciendo fatal y si voy dando golpes y vas destrozando el coche, cuando llegas ya no, ya le falta el retrovisor, la rueda pinchada y fatal y acabas destrozando el coche de lo violentamente que conduces. Puedes hacer un Thelma y Luis porque estás muy triste de repente y nada sirve para nada, ¿no? Y claro, al final yo creo que el ejemplo es válido porque nos da la idea de todo lo que podemos hacer en el coche. Podemos incluso encerrarnos en el coche, no querer abrir y meternos en un garaje y no salir durante 3 días. Y al final piensas, bueno, al final igual, espérate, no cojas el coche, te das una vuelta por aquí, buscas un árbol, ¿no? Para sentarte debajo, o no, o corres, que a veces va muy bien, luego te sientas en el coche y respiras, ¿no? Y te das cuenta de qué significa esto y sobre todo recuerdas quién eres tú, porque aquí lo más importante es o sea, yo quién era. ¿Era una persona que remete con el coche y me dejo llevar o realmente soy alguien que está haciendo un camino que quiere aprender, ¿no? Claro. Y entrenar su mente. Y al final, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando haces esto te das cuenta, giras y dices, ay, pues mira, ahí hay otro camino, ¿no? Y pensaba que solo se podía ir por ahí. Hay otro camino, directamente va a un balneario spa, ¿no? Claro. Y yo me estaba yendo a Villa Sufrimiento, ¿no? Digo, Villa Sufrimiento de arriba, Villa Sufrimiento de abajo. Arriba arremetes a saco y en la segunda Claro. venga a llorar y a victimizarse, ¿no? Y luego, Claro, Mercé, a veces hay que ir al taller a revisar si el coche claro, está bien. sí, Hay que pasar la sí, ITV emocional, sí, ¿no? En este sí, caso, ¿no? en todos los sentidos, pero es que pensaba en el coche, ¿no? Antes cuando estabas hablando me ha venido, yo te escuchaba perfectamente, pero me ha venido la imagen del coche y he pensado, con el coche se entiende muy bien, ¿no? Porque Correcto. igual que cuando, claro, yo me acuerdo una vez, estaba en el trabajo y hubo una compañera a la que, bueno, le estaban haciendo moving y aquel día, para mí la vejación llegó a un extremo, ¿no? Y, y, incluso el jefe le dijo, coges y te vas para casa porque no te aguantamos, ¿no? Cuando, claro, era ese juego que se utiliza muchas veces, primero la pongo nerviosa y luego digo que es una histérica, ¿no? Primero de manipulación chusquera total, ¿no? Entonces, claro, ella, que era una persona pues muy visceral, y entonces, claro, yo me preocupé muchísimo y me dijo, me voy a casa. Y yo digo, ¿qué? ¿Vas a coger el coche? No, pues el trabajo que tuve yo para meterla en el bar de la esquina y tenerla tomándose un té hasta que me di cuenta que estaba capacitada para coger un coche. O en algún momento pensé, bueno, pues llamo a su marido, le conozco, le digo, vente para acá y te la llevas tú a casa y conduces tú, ¿no? Porque había recibido una humillación, ¿no? Antes lo decía, ¿no? Alerta con las humillaciones, alerta con humillar a otros porque
para ambas personas es un viaje vía sufrimiento, ¿eh? Cuando humillas a alguien, firmas un contrato de por vida si la persona se lo toma mal, porque a partir de aquel momento vas a ser su finalidad, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Y gestionar una humillación realmente, para mí, yo creo que es de las emociones más difíciles de dejar ir y de gestionar, ¿no? Porque implican Sin duda. muchísimo, ¿no? Por tanto, sobre la tristeza que íbamos antes, tenemos que darnos ese momento para sentirlo, ¿no? Porque Muy ya bien. te digo, a lo mejor no, hay que analizar el hecho, hay que decidir qué haces con tu vida ante esa mentira, por ejemplo, mentira u otra situación. Pero seguro que la situación es para que sientas algo que estás reprimiendo, ¿no? Claro. Igual que con el miedo. Y la mejor forma de superar un miedo es atravesarlo, ¿no? Porque es que si no, en la próxima esquina, ¿no? Va a pasar lo mismo, ¿no? O Claro. sea, todo aquello que intentamos evitar nos acaba esclavizando. Entonces, Mercé, en el caso del miedo, si tú tienes miedo a confiar en las personas, no te queda otra que volver a confiar. Pero Claro. desde otro punto de vista, cambiando un poco pues ten un poco de Sí. paciencia, no te creas esas ideas de que ya te están Claro, engañando. soltar el resultado. Es Muy decir, bien. ya sé que es difícil, pero a mí me cuesta confiar en las personas. Bueno, pues voy a confiar en esta persona. Aunque salga mal, da igual, porque el puro ejercicio de atravesar esa incertidumbre, de no saber si te va a salir rana, el hecho de querer verlo distinto ya te hará admirar unas cualidades distintas de esa persona. Pero el hecho de vivir esa situación, aunque la persona al final acabe haciendo algo que tú creas que te traiciona, que genera desconfianza, que luego hay que analizarlo sin juicio, observarlo, ¿no? Porque cambiar de percepción. El puro ejercicio de decir, bueno, pues vale, yo me pongo, y ya a lo mejor con esa persona no sale bien, pero eso te cambia. O sea, tus relaciones ya no van a ser lo mismo a partir de ese momento. Con otras personas, porque tú ya te has prestado. Al final la vida, lo único que te pide es que te presentes al examen, no, a veces no hace falta ni aprobarlo, ¿no? O sea, Exacto. la predisposición a ver las cosas distintas muchas veces ya cambia las cosas, otras no, pero tú ya te has puesto en otro lugar, es que tú has Claro. cambiado el lugar, es como si tú cambiaras el lugar desde donde lo ves y forzosamente desde ahí, aunque no salga bien, te permitirá encontrar otras cosas. Por tanto, preséntase al examen y luego a ver qué pasa, ¿no? Y hay que estar dispuesto, ¿no? Aquello de querer ver las cosas. ¿Qué pasa? Que es aquello de Dios mío, yo lo acepto todo y tal, pero a mi madre, a mi padre, al primo Pepe, a mi hijo no me los toques, ¿eh? ¿Sabes? Claro, 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 pero eso es no que vale. es claro, evidentemente que es normal que no quieras, ¿eh? O es aquello de en una relación, ¿no? Sí, yo le acepto como es, pero los martes, jueves y viernes que venga por las tardes, ¿no? Pues claro, al final cuando uno quiere ver las cosas está muy bien, ¿eh? Poner tus Límites. límites en las situaciones, pero al final las cosas, cuando quieres cambiar la percepción, tienes que estar dispuesta o dispuesto a ver cosas que a lo mejor no te van a gustar o te van a chocar o te van a molestar. Si no estás dispuesto a eso, es que no estás cambiando tu percepción y lo haces así de, estoy dispuesto, pero no. O sea, no lo haces con la boca grande, no te abres, ¿no? Claro, totalmente. Oye, Pues, estoy muy de gesticular muchísimo, ¿eh? bueno, nuestros amigos del podcast no lo podrán ver, así que les invitamos que vean el Bueno, vídeo también. los del podcast estoy maravillosa, como siempre, pero gesticulando más. Baño de autoestima total, no. Claro Ya que sí, sabes que Mercé. me gusta mucho hacer el tonto y creo que es importante reírse porque también cambia la perspectiva reírse de la situación, desde el Por respeto, ¿eh? supuesto. Sí, porque además me ha gustado este ejemplo del examen, ¿no? Hay que presentarse en el examen y cuando te presentas al examen te pasa como con el coche, ¿no? Que ves un camino que no habías visto porque estabas tan centrado en esa pregunta del examen en concreto, aunque que sería así o que te iban a suspender, que no veías que pues el compañero de al lado, pues mira, que igual te dejaba copiar, ¿no? Por ejemplo. La idea es que, Aparte, sí. fijaos, un apunte, no me enrollo más ya. Ayer, no sé si ayer o antes de ayer, estaba trabajando una persona, me decía, he ido a una reunión, ¿no?
y me daba mucho miedo y estuve trabajando lo que nosotras estamos trabajando, dice, y entonces, como tenía mucho miedo y dijeron, ¿quién empieza? Pensé, ya empiezo yo, ¿no? Dice, y salió muy bien. Claro, cuando tú tomas la iniciativa, como en el caso de presentarte al examen, ¿qué pasa? Que en esta situación el resto de personas de la reunión ya la etiquetaron como segura, mira, tiene ganas, proactiva. Cuando la gente te pone una etiqueta es muy difícil que te la quite. Sí, bueno, de eso hablamos en un capítulo Eso también. hablamos en un capítulo, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Sí. Entonces, para quedar mal en esta reunión, primero que esa energía, ese empoderamiento, esa proactividad te hace fluir con la situación, te da una fuerza, te hace confiar en ti misma, te da una seguridad, ¿no? Pero aparte de eso es que esa persona, la gente dijo, viene preparada, está empoderada, uy, está muy bien, ¿no? Entonces, claro, te ponen esa etiqueta y para que te la quiten para negativo, tienes que fastidiarla muchísimo. Incluso así, la gente dirá, no, venía preparada, ha tenido un mal momento. Cuando al revés, es más difícil cambiarlo, ¿no? Por tanto, muchas veces esa proactividad, mira, yo lo voy a intentar, no sé qué va a salir, me desapego del resultado, es lo mejor que puedes hacer para que la situación fluya. Totalmente. Pues nada, habrá que presentarse el examen, Mercé. Venga, muchas ahí gracias. Estamos. A ti muchas gracias, y a vosotros. como siempre, por eso, por compartir tu experiencia. Y bueno, para ir terminando ya el capítulo, Juan Pedro, pues vamos a hablar quizás un poquito de... hay una emoción que no hemos tratado, es un poco la culpa, ¿no? En este caso, claro, vamos a tratarlo desde el punto de vista de sentirte culpable de que te han mentido. No el que ha mentido, que, bueno, pues también podría ser obvio, o no lo sé. Pero desde el punto de vista del que ha recibido la mentira, ¿no? A quien le han mentido, que se pueda sentir culpable de me han mentido porque, claro, me lo merezco, porque, claro, como soy así, pues, claro, la gente me miente, ¿no? Puedes llegar a tener esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto, Juan Pedro? Sí, pues, a ver, esa culpa que tú nombras, David, yo creo que sería entrar en el autorreproche también. Exacto, sí. Y esto, a ver, una cosa es la autocrítica sana, de decir, a ver qué podría hacer yo de otra manera, diferente, o qué podría aprender. Y otra cosa es el autorreproche insano que te mete en un bucle, pues, muy, muy peligroso, ¿no? Sí. De sentirte culpable como tú el causante de que el otro te mienta, ¿no? Que te lo merece, o sea, es como decir, me merezco algo malo, ¿no? Que me pasen cosas como estas, ¿no? A ver si aprendo, ¿no? Pero claro, como, no a ver si aprendo de verdad, ¿no? De querer aprender, sino a ver si aprendo como un castigo ahí que está muy bien recibido. A ver si espabilo, ¿no? A ver si espabilo, a ver si... Pero claro, como algo doloroso, ¿no? Como un castigo, ¿no? Entonces, claro, fíjate que castigo y culpa van de la mano. Entonces, si tú te sientes culpable, pues esto lo ves como un castigo. Entonces, pues esto es que... Y si encima tienes alrededor de ti a alguien que dice, te lo mereces, porque eres muy condescendiente con esta persona y es normal que te engañen porque estás apalominado, que estás en la inopia. ¿No? Estás en la inopia, claro, ignorante, inocente, bueno, dices, vale, no me ayudes más, esta persona dice, no me ayudes más, o sea, si me quieres ayudar, cállate, porque, claro, si este monólogo interior, ¿no? que hemos dicho varias veces, si este monólogo interior ya es autocrítico, de autorreproche, pues solo falta que te venga el reproche y la crítica destructiva de fuera, ¿no? Claro. Entonces, aquí hay que parar. Es que, mira, yo creo que es un síntoma clarísimo de que tienes que parar, respirar y meter silencio mental y claridad es ese conflicto interno, o sea, ese malestar interno. O sea, si hay malestar, para a ver por qué, de dónde viene ese malestar. Y ese malestar, si tú entras en un bucle de autorreproche, ¿no? Autoculpabilidad, y eso te hunde más, no es el camino. No sé. O sea, cuando estamos de verdad solucionando o mejorando nuestra gestión emocional, es que cada vez nos sentimos mejor. El sentido mejor no de estar entusiasmados con una alegría supina, sino en calma, ¿no? En paz.
Y entonces es que vas por buen camino, si logras la paz, esa tranquilidad, esa calma. Otra cosa es luego lo que tengas que hacer, que hemos dicho 1000 veces, y lo que dice Mercé, ¿no? De que te tengas que presentar al examen y hacer cosas. Pero lo que tú estás gestionando interiormente es cómo te hablas en este sentido. Sabes si te estás hablando bien o mal por cómo te sientes. Porque cuanto más te hablas vas a peor, a sentirte peor, es que estás haciéndolo mal. O sea, para. Porque no es el castigo divino y el castigo me lo merezco. Todo esto es falso. Esto es una falsa creencia que nos han Han vendido, ¿no? inoculado, sí, desde pequeños y bueno, pues crecemos con ella, pero es falso, no hay que ni hay que sufrir, ni hay que estar en culpa constante y en castigo. Esto es falso. Esto es totalmente falso. El dolor es inevitable, ¿no? Nos debemos decir. La vida tiene situaciones que duelen, pero ya el sufrimiento que nos autoinfligimos, este es gratuito, este es falso. No necesitamos ningún castigo de este tipo. Entonces, si lo estás haciendo, si te sientes así, es que lo estás haciendo mal. O sea, por lo menos para el monólogo interior. Silencia la mente. Es que yo creo que silenciando la mente, que no es fácil, silenciando la mente, se aclaran muchas cosas. Sí. Lo que pasa es que, claro, hay que practicar la meditación, el mindfulness, y oye, te llegas a la sorpresa de que logras observar cómo tu mente está en silencio, aunque sea por unos segundos. Se puede. No se trata de no pensar en nada. O sea, se trata de estar en silencio, ¿no? En acallar ese ruido mental. Por supuesto, pensamientos van a pasar por la cabeza, pero cada vez menos, y no van a ser... no los vamos a comprar, no van a ser perjudiciales para nosotros, ¿vale? Porque no nos vamos a aferrar a ellos, simplemente lo vamos a observar, pero esto es un entrenamiento, no dices, ay, venga, me voy a poner a observar pensamientos y a calmar la mente. Te pones el primer día y el ego dice, esto no es para mí, y ya está, y lo dejas. Entonces, claro, hay que practicar. Por lo tanto, mucho cuidado entonces con culparnos cuando nos mienten, encima sentirnos culpable. Bueno, sobre todo el sentir es más difícil evitarlo, no se puede y no se debe tampoco, pero sobre todo pensar por qué te sientes así y ver que realmente pues, has comprado esa creencia de que te mereces esto, pues ¿por qué te mereces esto? No, si te sucede no es porque te lo merezcas, es porque hay algo que aprender, pero no porque te lo merezcas, ¿no? Sí, que, a ver, la emoción está bien que ocurra, porque como decimos, es el notificador. Entonces vívela, atiéndela, acéptala, pero luego mira a ver qué hay detrás, qué monólogo, qué creencias, qué convicciones no revisadas hay que te están provocando ese malestar, ¿no? Exacto. Pues fantástico, Juan Pedro. Gracias también, como siempre, por compartir tu sabiduría. Igualmente, vosotros. Y tus consejos. Y bueno, pues ya ahora sí, vamos terminando el capítulo. Este tema de la mentira es un tema, pues bueno, un poco controvertido, ¿no? Porque normalmente para mí el principal problema es que muchas veces no sabemos por qué nos mienten y, como decíamos en el capítulo, pues nosotros nos viene esa idea de, esta persona me ha mentido por esto y por esto. Pero puede ser por 1000 cosas, puede ser a veces por pereza, ¿no? A veces hay gente que miente por pereza. Es que ahora le tengo que explicar a esta persona mira, le digo una mentira y así no le tengo que explicar. Es que a veces te mienten por eso. Y el otro, la persona que recibe la mentira, se piensa, es que no confían en mí, es que no sé qué. No tiene nada que ver. Es un tema de la pereza del otro. O puede ser también que te mientan pues porque eres una persona, pues que quizás buscas muchas explicaciones y siempre, o eres una persona muy persuasiva que trata de convencer de las cosas y entonces para no tener que aguantar esa persona que trata mucho de convencer y venga así esto, o que es muy pesada, pues lo mismo, ¿no? Pues le digo una mentira ya, que es lo que decíamos al principio de las mentiras piadosas. Bueno, no es que sean piadosas, en este caso son mentiras antipereza. Son mentiras que buscan, ¿no? Pero claro, también se puede ver eso como una falta de confianza, ¿no? Entonces, fijaros que si tuviéramos que sacar una conclusión del capítulo, diríamos que
nada es lo que parece. Nada es lo que parece, que es la excusa, ¿no? Cuando te pillan, ¿no? Esto no es lo que parece. Pues en realidad, nada es lo que parece. No te pienses que eso es una mentira. Primero, reflexiona qué te está diciendo esta situación de ti. Reflexiona sobre tus emociones. Comunícate con la persona. Pregunta de forma humilde qué ha pasado. Si tú lo preguntas de una forma humilde, oye, he visto que esto no era así. ¿Qué ha pasado exactamente? Me gustaría saberlo, no para acusarte, sino para saber cómo está nuestra relación o si podemos mejorar, o si yo puedo mejorar algo con nuestra relación. Si tú lo comunicas así, es más fácil que esa persona sea más sincera y diga, mira, perdona, me he equivocado, es verdad, no tenía que haberte mentido, pero pasó esto de aquella vez y yo tenía esta idea y tú, pues mira, no te preocupes, puedes decírmelo tranquilamente, gracias por decírmelo, has sido honesto, yo puedo, ojalá fuera así todas las relaciones, ya sabemos que no siempre es fácil, pero al menos das la posibilidad a que suceda esto, ¿no? En cambio, si ya atacas directamente, pues es difícil, ¿no? Y a veces la gente te miente, te engaña y con mala intención también, y entonces lo que te está diciendo en la vida es que, bueno, pues tengo que poner los límites y no quiero confiar con esa persona y no pasa nada, o no quiero ver más a esa persona y no pasa nada, también hay que decirlo y hacerlo, ¿no? Al final, todo es, nada es blanco ni negro, todo es una escala de grises infinita, es un pantone entero y por lo tanto pues tenemos que ver cada situación en concreto. Nosotros hemos tratado este tema de forma genérica, sobre todo no nos creáis, este capítulo sobre todo, no nos creáis, ¿no? No nos creáis nada de lo que decimos, evaluar cada cosa que hemos dicho si os resuena o no y a partir de ahí pues darle el uso que consideréis conveniente. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos como siempre el próximo miércoles. Un abrazo.